Vamos a hablar un poco sobre el cráneo. El cráneo está constituido por 8 huesos, 2 parietales, 2 temporales, un frontal, un occipital, un esfenoides, un etmoides. Estos huesos, al articularse entre sí, forman un conjunto de estructura craneal, de forma ovoidal, lo que determina un polo anterior frontal más estrecho y un polo posterior occipital más ancho. La parte superior del cráneo que se relaciona con el cuero cabelludo se denomina calvaria. El segmento inferior, llamado base craneal, se encuentra articulado con los huesos de la cara en la parte anterior y con la columna vertebral en su parte posterior. El límite entre estas dos porciones está dado por una línea arbitraria que se extiende desde la glabela, protuberancia frontal mediana, hasta la protuberancia occipital externa. Por otro lado, el cráneo para su examen presenta una superficie externa esocraneal y una interna endocraneal. Protocolo radiológico de cráneo. Posición de la estructura. El paciente debe estar en posición de cúbito supino o sentado, con la cabeza alineada y apoyada sobre la mesa. El plano sagital medio debe ser perpendicular a la superficie de apoyo y el plano foot paralelo al suelo. Retirar objetos metálicos o accesorios que puedan interferir en la imagen. Proyecciones básicas. Posterior anterior de cráneo. Tamaño del chasis 24 por 30. Rayo central. Incidencia dirigida perpendicular al plano sagital medio, centrado en la glabela, quiere decir entrecejo, atravesando perpendicularmente la tabla interna y externa de huesos craneales. Criterios de evaluación. Simetría de las órbitas y los bordes laterales del cráneo, senos frontales claramente visibles, sistema de rotación, inclinación, bordes de las órbitas y apófisis petrosas equidistantes. Proyecciones laterales de cráneo. Tamaño del chasis 24 por 30 centímetros. Rayos X central. Incidencia dirigida perpendicular al plano sagital medio, centrado a 5 centímetros superior al conducto auditivo externo. Criterios de evaluación. Superposición de ambas tablas internas y externas. Silla turca claramente definida. Base del cráneo y estructura orbitarias bien delineadas. Proyecciones adicionales. Toune. Occipito frontal axial. Tamaño del chasis 24 por 30. Rayos X central. Incidencia caudocefálica a 30 grados desde el plano orbitomeatal, centrada a 6 centímetros por encima del nasion. Criterios de evaluación. Foramen magno, visible con el borde superior del hueso petroso alineado. Visualización clara del occipital sin rotación. Proyección de Waster. Parieto-cantial. Tamaño del chasis 24 por 30. Rayos central. Incidencia dirigida perpendicular al plano orbitomeatal, centrada en la ocantium. Criterios de evaluación. Senos maxilares bien definidos, bordes orbitarios claramente visibles, apófisis petrosa inferior al piso de las órbitas. Conclusiones. Las proyecciones seleccionadas permiten evaluar lesiones traumáticas, procesos patológicos como fracturas, metástasis, sinusitis, anomalías congénitas o cambios degenerativos en el cráneo. Asegurarse de una correcta posición y que el paciente esté bien centrado es la clave para el diagnóstico preciso. Hola, mi nombre es Jerónimo de Tancur Mejía y hoy voy a hablar sobre el tema escogido, que en este caso fue senos paranasales, ¿cierto? Bueno, para tenemos que tener como claro
primero qué son los senos paranasales. Y los senos paranasales son cavidades que están llenas de aire, ubicadas entre los huesos del cráneo, más que todo en la parte anterior, pues de la cara, ¿cierto? Alrededor de la nariz y pues los ojos. Y su función principal es ayudar a humidificar y a calentar el aire que respiramos. Existen cuatro tipos de senos paranasales, que está el seno frontal, que se encuentra en la frente, el seno maxilar, que se localiza en esta parte de aquí de las mejillas, los senos etmoidales, que son los que se ubican entre los ojos, y los senos esfenoidales, que son los que se ubican como en la parte más profunda de la cabeza, detrás de la nariz, ¿cierto? Bueno, para eso voy a compartir pantalla sobre los protocolos de senos paranasales, ¿cierto? Para esto existen tres proyecciones, que vendría siendo la de Waters, la de Cadwell y la proyección lateral de senos paranasales. Primero, vamos a hablar sobre la proyección de Waters, que vendría siendo, como podemos ver en la imagen, en esta imagen de aquí, que la estructura debe estar, pues, o sea, el paciente debe estar en bipedestación, o sea, de pie, con nariz y mandíbula apoyados completamente contra el buquimural. Y la línea órbito-meatal debe formar unos 35 grados pues, con el buque, ¿cierto? Como se puede apreciar en la imagen. El tamaño del chasis es de 24 por 30 centímetros y o de 10 por 12 pulgadas longitudinal, ¿cierto? El rayo central debe de ser en la línea medio sagital a nivel de la protuberancia externa del occipital. Y como criterios de evaluación, tenemos que se deben observar claramente las estructuras del seno frontal, las celdillas etmoidales, el alar menor de los esfenoides, el seno maxilar, el alar mayor de los esfenoides, el hueso cigomático, el piso de la órbita y el seno nasal. Aquí podemos mirar como la radiografía, que se me pasa, bueno, que se me había pasado. Aquí podemos mirar como la radiografía, ¿cierto? La radiografía en esta parte de aquí, en donde también tenemos señalado como todo lo que se debe ver en la estructura. También tenemos la proyección pues de Cadwell, que como lo mencioné anteriormente, eh, la posición del paciente, como podemos ver aquí en la imagen, ¿cierto? En esta imagen se puede apreciar como la posición de la estructura, que es en bipedestación, que también es de pie, con nariz y frente apoyadas contra el buquimural, y la línea orbitomeatal debe formar 0 grados con el buqui, ¿cierto? El tamaño del chasis es de 24 por 30 centímetros o de 10 por 12 pulgadas longitudinal, ¿cierto? El rayo central debe estar en la línea medio sagital 5 centímetros por encima de la protuberancia externa del occipital, y como criterios de evaluación se deben de observar varias estructuras claramente, que deben ser la sutura coronal, el alar menor de los esfenoides, la crista Galli, la margen supraorbitatoria, el seno frontal, la fisura orbitaria superior, la porción pentrosa, perdón, el seno maxilar, la base del cráneo, las celdillas etmoideas y el tabique nasal, que como podemos ver aquí en la radiografía resultante, podemos verlo como señalado, ¿cierto? Y por último tenemos la proyección lateral, que la posición del paciente es en bipedestación, o sea, también de pie, apoyado completamente la cabeza de forma lateral contra el buki, como se puede apreciar en la imagen donde está la posición del paciente. El tamaño del chasis también es de 24 por 30 centímetros o de 10 por 12 pulgadas. El rayo central debe estar en un punto intermedio entre el canto externo y el MAE y el RI,
¿cierto? Como criterios de evaluación en esta se deben de visualizar claramente el paladar duro, el seno maxilar, la órbita, el seno frontal, seno esfenoidal, la silla turca, la apófisis clinoides posterior y la apófisis espinosa, ¿cierto? Y así terminaría como esta eh, especificación como de esas proyecciones. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian Camilo Holguín Bedoya. El día de hoy les voy a compartir proyección de órbitas 2 de rutina. Voy a compartir pantalla. Iniciamos entonces con proyecciones de órbita. Primera sería entonces proyección PA de órbitas, proyección posterior-anterior de órbitas. Esta proyección entonces en bipedestación, o sea, de pie. Tamaño de chasis que vamos a utilizar es 24 por 30 longitudinal. Rayo central se utiliza al nivel de medio sagital y nivel de medio axilar. En la parte inferior a nivel de la base del occipital y superior 2 centímetros debajo de la calota derecha o izquierda a nivel de la anatomía pues como del paciente. Hablamos entonces en los criterios de evaluación, se evalúan entonces que las órbitas estén de manera simétrica y detallada, los nervios ópticos, que este sería el nervio oculomotor, el troclear, que sería el cuarto, y el abducen. También se evalúan entonces los vasos sanguíneos. Esta radiografía amplia de las órbitas es principal útil para evaluar entonces las estructuras óseas circulantes como los huesos de la órbita, el estado de las fracturas y lesiones que hay en la órbita. Voy a explicar entonces, acá vemos, el paciente está entonces en postero anterior, o sea, con la cabeza, eh, con la cara, perdón, frente al booking y con el, acá está pues como vemos el chasis, las estructuras entonces que podemos observar entonces serían acá el tabique nasal, vemos entonces las cavidades de las órbitas, también podemos entonces evidenciar acá el hueso temporal. Continuamos entonces con proyección oblicua de órbitas. Esta proyección entonces el tamaño de chasis es lo mismo 24 por 30 longitudinal. El rayo central entonces es perpendicular al booking y saliendo entonces por la órbita. Inferior 2 centímetros por debajo de la base occipital y superior 2 centímetros por debajo de la calota derecha e izquierda hacia cada lado. Entonces, los criterios de evaluación en esta radiografía se utilizan para evaluar paredes inferiores y laterales de la órbita y para evaluar las fracturas de los huesos periorbitales y visualizar los senos maxilares. Entonces vemos acá cómo está el paciente en bipedestación con el rostro entonces de perfil. Lo podemos pues observar. El rayo central entonces está acá a través del conducto, pasa por el conducto externo auditivo. También entonces vemos que pasa acá por en la parte pues como ocular del paciente. Entonces podemos observar los senos maxilares, también podemos ver también la cavidad de la órbita, en este caso la órbita derecha. Muchas gracias, tutor y compañero. Espero que hubiera sido útil este video para aprender un poquito más. Feliz noche. Hola, mi nombre es Jaime Andrés Cañola Vélez, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Y en este momento
Hablaremos de los protocolos radiográficos para oído. A continuación, se describen 4 proyecciones radiológicas enfocadas en el estudio del oído, 2 consideradas básicas y 2 adicionales. Estas proyecciones son esenciales para evaluar detalladamente las estructuras anatómicas del oído, permitiendo identificar posibles anomalías que puedan comprometer su función. Cada una de estas proyecciones proporciona perspectivas únicas que en conjunto ofrecen una visión más completa del sitio anatómico, facilitando un diagnóstico preciso y orientado a las decisiones clínicas adecuadas. Hablemos ahora de la proyección lateral transorbitaria. Como se ve en la diapositiva, vemos una imagen propia y la radiografía resultante acorde a la posición del paciente. Vamos a describir ahora el protocolo. La posición de la estructura, el paciente en sedestación o bipedestación o acostado, con la cabeza en posición lateral, apoyando el lado de interés contra el chasis. El plano sagital es paralelo al detector y el plano interpupilar perpendicular a este. La proyección es lateral. Tamaño del chasis es 18 por 24 centímetros, es decir, 10 por 12 pulgadas y longitudinal. El rayo central perpendicular al chasis dirigido al meato acústico externo a 2 centímetros por delante y por encima del trago. La radiografía resultante es una imagen clara de conducto auditivo externo, el hueso temporal y el oído medio. Criterios de evaluación. El meato acústico externo debe visualizarse sin superposiciones significativas y deben observarse las estructuras óseas del oído medio, que son el martillo y el yunque, y el hueso mastoides. Hablemos ahora de la proyección Towne modificada. Posición de la estructura, el paciente de cúbito supino o sentado. La cabeza se inclina hacia adelante, ajustando el plano órbito-meatal perpendicular al detector, de esta manera. Proyección anteroposterior axial, el tamaño del chasis es 18 por 24, igual que el anterior, vertical. Rayo central, angulado a 30 grados caudalmente, dirigido al meato acústico externo, pasando por el centro del chasis. La radiografía resultante, vista axial que permite evaluar las cavidades mastoides y las estructuras internas del oído medio. Como criterios de evaluación tenemos las cavidades mastoides que deben verse simétricas y el peñasco del temporal debe visualizarse sin superposiciones. Hablemos en este momento de 2 proyecciones adicionales para el oído. Empecemos con Stenbergs o oblicua para el peñasco del temporal. Posición de la estructura, paciente en posición prona, con la cabeza rotada 45 grados hacia el lado opuesto al oído a examinar. El plano órbito-meatal se coloca paralelo al detector. La proyección es oblicua postero-anterior. El tamaño del chasis es igual que el anterior, 18 por 24 o 10 por 12 pulgadas. Y horizontal, el rayo central debe ir angulado a 12 grados caudales dirigido al peñasco del temporal, 2 centímetros por detrás del meato acústico externo. Radiografía resultante da como imagen detallada del conducto auditivo externo, las células mastoides y la porción petrosa del temporal. Criterios de evaluación. Las células mastoides deben estar claramente delineadas, el conducto auditivo interno debe visualizarse con detalle. Otra proyección adicional es la proyección Schuller o lateral oblicua para mastoides, que se tomaría como se ve en la gráfica y se explica a continuación. Posición de la estructura, paciente en posición lateral con el oído de interés apoyado contra el chasis. La cabeza se rota ligeramente hacia adelante para alinear el plano sagital con un ángulo de 15 grados respecto al detector. La proyección es lateral oblicua, tamaño del chasis 18 por 24 o 10 por 12 pulgadas, en posición vertical. El rayo central va angulado a 25 grados y caudalmente dirigido a 2 centímetros por delante y encima del meato acústico externo. La radiografía resultante es una imagen, como vemos en la diapositiva, ampliada y en detalle del hueso mastoides y sus celdillas. Los criterios de evaluación: las celdillas mastoideas deben visualizarse en su totalidad. El meato acústico externo y el hueso petroso deben estar claramente definidos. Hola, mi nombre es Jessica Bedoya Restrepo. A continuación voy a realizar la explicación sobre la estructura elegida en este caso, del cráneo y la cara, que es la ATM.
Entonces voy a compartir pantalla para presentar. Entonces, la ATM. Es importante entender qué es la ATM. La ATM se denomina articulación temporomandibular. ¿Qué es articulación temporomandibular? Entonces, es la unión de varias estructuras. Cuando hablamos de articulación, es la unión de dos o más huesos. En este caso, como podemos observar en la presentación, es la articulación del hueso de la mandíbula con el hueso temporal. Por ende, es unión de dos. ¿Cómo se permite esto? Esto se permite debido a que existen unas estructuras del hueso temporal que encajan perfectamente con otras estructuras de la mandíbula, que ya los voy a explicar a continuación. ¿Cuál es la función más importante de la TM? Se llama temporomandibular porque es parte del hueso temporal y de la mandíbula. Y entre las funciones principales que tenemos, nos permite abrir y cerrar la boca, facilitar acciones como el habla, la masticación, la comunicación, comer. Entonces, por eso es una de las más importantes. En este orden de ideas, como les indicaba, existen varias estructuras que permiten que se genere esa articulación, entre esas principalmente el hueso temporal, que es este que vemos acá, el hueso mandibular o hueso inferior, que es todo esto. Los cóndilos mandibulares son los que se van a anclar y se van a insertar en la fosa del hueso temporal, que es el hueso temporal, tiene una fosa específica para poder que se ancle el cóndilo mandibular, perdón. Y esto para poder que permita y no haya fricción entre los huesos, tiene que tener unos discos interarticulares y unos ligamentos para poder que se permita. Aquí podemos ver como unas radiografías del ATM, acá podemos ver cómo se ve la ATM, acá también vemos la articulación temporomandibular, aquí vemos la fosa, aquí vemos el disco, aquí vemos el cóndilo mandibular. Entonces, ahora vamos a pasar a las proyecciones de la ATM. La ATM no tiene proyecciones adicionales, básicamente tienes tres proyecciones básicas, que son la axiolateral o lateral con boca abierta, boca cerrada, derecha e izquierda. Eso sería una sola proyección axiolateral. O sea, si nos piden una proyección lateral, debemos entender que se debe tomar lateral derecha, lateral izquierda y ambas con boca abierta y boca cerrada. Oblicuo axiolateral igual y la axial AP o método de Town. Entonces, entre los protocolos de la lateral, tenemos que es el que voy a explicar en este momento, la lateral. Lo primero es la posición del paciente. El paciente debe estar, es decir, la estructura del ATM debe estar completamente lateral. Entonces, lo podemos hacer en posición bipedestación o lo podemos hacer en sedestación. Pues la mayoría de veces se hace en sedestación como para mayor estabilidad del paciente. Entonces al paciente siempre se le va a indicar, dependiendo de la que estemos tomando, abra la boca lo más que le sea posible y cierre la boca lo más que le sea posible. Siempre cuando la boca esté cerrada se le debe decir, súper importante, se le debe informar al paciente que en boca cerrada muerda con las muelitas, porque si muerde con los dientes de adelante se puede generar una superposición. Y lo mismo cuando tiene la boca abierta, que la abra, pero derecha, porque si la abre hacia adelante o hacia atrás se va a dar una hipertrusión. El tamaño del chasis sería 8x10 o 10x12 a lo largo o a lo ancho, depende de la estructura o de la composición física del paciente. El rayo central debe ir con una angulación de 30 grados, podálicos o caudales, directamente hacia la articulación de la ATM que se está radiografiando. Entre la radiografía resultante, entonces podemos observar la silla turca, lo que llamamos la silla turca. Podemos observar el cóndilo mandibular, podemos observar la fosa mandibular, el tubérculo interarticular y el conducto auditivo externo. Entre los criterios de evaluación debe de verse súper claro el cóndilo mandibular, la fosa mandibular, el tubérculo articular y el conducto auditivo externo. Muchas gracias.